Hoy verá la reseña del libro Gambito de Dama o The Queen's Gambit por Walter Tevis, libro del cual se ha basado Netflix para crear la sensacional miniserie. Les traigo mi análisis de la obra y su magnética protagonista, quien pasa de ser huérfana con una trágica historia hasta convertirse en una reina del ajedrez. La serie me ha ayudado a retomar mi interés por el ajedrez y por la magnífica narración del libro. Al finalizar mi lectura, me pregunté lo siguiente: ¿por qué esta historia tiene tanta fuerza entre el público? The Man Who Fell to Earth de Hassel de 1959 y The Color of Money de 1984. Sus obras han sido traducidas al menos a 18 idiomas. Recorre conmigo 8 etapas del viaje de aprendizaje de Beth desde Kentucky hasta su partida final muy lejos de Estados Unidos. Contenido. Luego de un accidente comienza una vida, convertirse en lo que se ha soñado ser. De la escuela a los torneos, una persona cerebral, moralidad cristiana, el carácter de una solitaria, la novedad de ser mujer, la partida final o el inicio de una vida propia. ¿Te llama la atención ese contenido? Estás en el lugar indicado. Desarrollo de los temas. Luego del accidente comienza una vida. Elizabeth Harmon, una niña excepcional, sombría y aparentemente insignificante, pierde a su madre a los 8 años de edad y es entonces ubicada en un orfanato, el hogar Methuen. Allí inicia su viaje por el mundo de los adultos, donde irá poco a poco madurando y cesando su inocencia. Descubrirá la realidad de los tranquilizantes que ayudan a aliviar el carácter, a soportar las difíciles horas de encierro y la disciplina cristiana. Esta historia está ambientada entre la década del 50 y del 60. La presencia de los periódicos y de las revistas, las ideologías y la política de la época, la inteligencia de sus personajes y las estrategias en los juegos tendrá un papel importante para una niña que irá convirtiéndose en lo que siempre quiso ser, convertirse en lo que se ha soñado ser. No era la severidad o la disciplina de esta institución, ni los medicamentos los que ayudaron a Beth a descubrir qué quería hacer con su vida. Le intrigaba ver al solitario conserje, William Scheibel, quien jugaba a ese extraño juego en ese maloliente sótano. Mientras ella limpiaba los borradores, él movía las curiosas piezas en un tablero de 2 colores. Gracias a su curiosidad y persistencia hacia el conserje, ella descubría que había perdido casi todo para llegar hasta allí y desentrañar el juego de eternas posibilidades. El ajedrez le permitiría entonces descifrar quién era. A los 8 años, Beth no era una típica niña de su edad. Sí, era callada, observadora, decidida, arriesgada y muy brillante. Mientras otros gritaban y jugaban con muñecas, ella rara vez quería poseer esas cosas. No le interesaban los deportes, sino jugar y ganar con tácticas y estrategias, con su inteligencia. Como algunos podrán haber visto, un gran atributo de los niños es la imaginación, pero en Beth era su cualidad más importante. Poco a poco fue averiguando el movimiento de cada pieza, cómo capturaban en medio de esas filas y diagonales. Las piezas ejercían en ella cierto poder, pues las fuerzas que cruzaban el tablero la entusiasmaban. A la par iba descubriendo la sensación de los calmantes, el calor interior y la felicidad química que le producían. Según la novela, en esa época era habitual que los niños recibieran este tipo de medicación. El ajedrez, con sus 32 piezas, generaba en ella una fuerza silenciosa. Jolene, una huérfana negra, era también magnética, pero no le interesaba el ajedrez y había sido ella quien la iniciaría en la sexualidad. Su mano bajó más y un dedo empezó a frotar arriba y abajo. No dolía, pero algo en Beth se resistía. Apuesto que te gusta, sostuvo Jolene. La atención de Beth solo se dirigía hacia el ajedrez. Le asombraba y le encantaba
su geometría, la sumergía en las grandiosas permutaciones, mientras abrían en su alma y su alma a ellas. Era casi como un encuentro divino entre amante y amado, una relación erótico-intelectual, si puede decirse. De la escuela a los torneos, Beth quiso que el juego de ajedrez fuera suyo, pues le ayudaba a olvidarse de sus propios problemas. Gracias a su talento, compitió en campeonatos con otras escuelas y venció a sus oponentes como espantando moscar como un César en el campo. En el orfanato había aprendido a jugar ajedrez y había adquirido el hábito de tomar calmantes. Una resolución del gobierno prohibiría pues estas pastillas y ya solo recibirían vitaminas y una buena dosis de educación cristiana. Ello desencadenaría el síndrome de abstinencia entre los huérfanos y Beth había sido el ejemplo claro de ello. Desesperada, había ingerido un puñado de pastillas, rompió el recipiente que las contenía y pasó por el hospital más cercano. Le prohibirían jugar ajedrez. La señora Lonsdale le hablaba del compromiso cristiano, lo malo que era el baile y el comunismo ateo que se estaba extendiendo por los Estados Unidos. Era como una enfermedad contagiosa y la gente mala creía que eso era como ser nazis y torturar judíos a millones. Más adelante sería adoptada. En la escuela no le habían enseñado ajedrez y ella se había convencido que era también un juego para chicas. El juego le permitía conocer qué pasaba en su cerebro, sentirse viva y feliz consigo misma. Probablemente la forma para combatir un mundo sexista, ella que era la cabeza detrás del juego, fuera no rebajándose al prejuicio de su sociedad, pues una mujer apasionada por su arte, segura de sus capacidades y que pueda mirarse con el agrado de estar convirtiéndose en lo que siempre ha soñado para sí misma, pone en jaque ciertos valores limitantes. Una persona cerebral. Las partidas se repetían en la mente de Beth, la recreaba gracias a su imaginación, luego de haberlas disfrutado. Aunque nunca veía a su padre adoptivo, Beth había sido afortunada de que la señora Alma Whitley, una ex ama de casa que aprendía a ser madre, la adoptara. La relación fue creciendo, viajaron juntas y vivieron una vida muy emocionante. Los medios iban reconociendo entonces en Beth el amplio dominio del detalle estratégico. Participaba en juegos deslumbrantes como los de los libros. Era la más joven y a veces la única mujer. No le interesaban casi los chicos, como sí ocurría con el ajedrez. La cosa cambiaría, sin embargo, cuando conoce a D.L. Towns y luego a Benny Watts. Quería entonces convertirse en una profesional auténtica y la mejor jugadora del mundo. Quería ser reconocida como una persona inteligente y cerebral, sin esconder su genio. Moralidad cristiana. La moralidad cristiana es importante en Gambito de Dama. 1. Cuando se habla de John F. Kennedy, quien se postuló a la presidencia de los Estados Unidos y se dudaba de que llegara a ser presidente por ser católico. 2. Cuando se muestra la formación en el orfanato con clases de religión y sus películas. 3. Cuando llegaron a México, Beth y Alma vieron que todos eran católicos y según ellas vivían el presente. Beth sabía, como había dicho Alma, que debía trabajar en sí misma, además del ajedrez, pues esto no es lo único que había y la experiencia le había enseñado a Alma que lo que sabes no siempre es lo importante, como si lo era vivir y crecer. Alma había sido una madre que le había apoyado en cuanto pudo, pero no había sido su intención morirse ni abandonarla. Podría decirse que Beth es como una mujer de ciencia. No podía ser forzada a creer en algo, y menos que no fuera comprendido racionalmente, pues era una mujer estratégica y activa mentalmente. Sabía, por experiencia, que el ajedrez es insondable, profundo, infinito. Frente a lo limitante de las ideologías religiosas, el ajedrez y su geometría posibilitaba que una posición fuera leída y vuelta a leer, sin que las posibilidades se acabaran. Más adelante en la novela se mostraba lo que ocurría en la época donde la Christian Crusade
pretendía derrotar el comunismo por Jesús. Para Beth, lo mejor del ajedrez era que no tenía ideología, no atentaba contra el cristianismo ni contra el marxismo. Pero Beth era pues una jugadora de ajedrez, no una ideóloga, ni la representante de un país con su pugna histórica hacia otras naciones. El carácter de una solitaria. Cuando estaba sola, Beth era más consciente de que la señora Whitley y el señor Scheibel se habían ido y que Belty y Benny Watts la habían acompañado solamente por un corto tiempo. A Beth le atraía la energía mental en cada movimiento, el poder de pensamiento implícito en un movimiento simple que pudiera desencadenar una amenaza a largo plazo en el que quedaría de manifiesto al cabo de media docena de movimientos. Cuando dejaba los tranquilizantes, Beth podía usar su don de imaginar y tener claridad mental. Además, Beth no tenía nada que hacer en Kentucky, con sus tradiciones y limitaciones. Ella tenía ante sí las posibilidades infinitas del mundo. En París, Beth sintió una gran tristeza de que su madre no la acompañara a ver esta mágica ciudad, sus cafés, sus postres, su idioma. Pero ya en la Unión Soviética debía enfrentar la última batalla sola, viendo el juego fuerte, imperturbable y artero y sin magia de Vasily Borgov. La novedad de ser mujer. Beth dependía de ella misma, no de su familia ni de su cultura. La relación que tenía estrecha con el alcohol y las pastillas le ayudaron por un tiempo a controlar sus nervios, pues las tragaba, esperando que sus sentimientos se redujeran. Era como bajar volumen de un aparato de música. Nadie conocía el talento ni el talante del cuerpo y la mente de Beth. Era mejor que cualquier jugador americano. Pese a ello, tenía miedo de que sus excesos la hubiera llevado a perder las comunicaciones sinápticas de su cerebro. Al llegar a la Unión Soviética, se dio cuenta de su soledad como una niña entre adultos. No creía que fuera una jugadora importante. Le disgustaba que la prensa y las revistas la tomaran como una novedad cuya importancia solo radicaba en el hecho de ser mujer y no en su juego. Más allá de esto, Gambito de Dama muestra que los jugadores de ajedrez deben prever y leer los gestos del otro, dedicar mucho tiempo para desarrollar esa mentalidad matemática, geométrica y estratégica. En la Unión Soviética, el ajedrez se había convertido en un arma de luchas sociales. Era un pasatiempo burgués y se convertiría en un hobby que desarrollaría el intelecto de los más jóvenes. Fue una actividad integrada a toda la cultura. Había clubes, revistas, olimpiadas nacionales e internacionales. Beth debía enfrentar a sus oponentes con su inteligencia y sin ideologías. Enfrentar al último oponente, a Borgov, inexpresivo, silencioso y hostil, le causaba una terrible sensación de ser minúscula. ¿Acaso era Borgov quien mejor la entendía o el único adversario que estaba a su altura? Sin embargo, Beth se había preparado para enfrentar cada partícula su contrapartícula, descargándose y cambiando la estructura si fuera necesario. Partida final o inicio de una vida propia. Al final, la partida es aplazada y los amigos de Borgov parecían cirujanos que diseccionaban el cuerpo del juego. Beth no aceptó hacer tablas con Borgov, pues siempre le había gustado ganar. Dejó de un lado cualquier presión y volvió a ver el tablero en su imaginación. De cualquier modo, la única forma de manejar la situación era olvidando cómo se sentía ante Borgov, dándole espacio a su mente y dejando que su imaginación recobrara su fuerza. Inmediatamente la partida fue visible en su imaginación con la lucidez que había poseído de niña en la cama del orfanato. Tevis dirá algo clave en la novela. Esta imagen eidética era su terreno perfecto, pues allí estaba el tablero, y por eidético se refería al poder de su mente y la sensibilidad de Beth, quien podía usar su imaginación como su ficha más poderosa. Cualquier tensión se libraría y la tranquilidad saldría como si la tormenta
hubiera finalizado y la marea descendido. Beth entonces se sonrojaba ante la ovación que le daban por ser la gran ganadora. Sentía los aplausos en todo su cuerpo. Estaba ingrávida, cansada, como si no tuviera cuerpo. Estaba desbordada, no sabía a dónde dirigirse y qué hacer. Quería jugar otra partida. Bonus extra. A los 10 años Walter Tevis, 1928-1984, desarrolló una enfermedad cardíaca, fiebre reumática, y fue internado en Stanford University Medical Center, y allí le suministraron durante un año grandes dosis de fenobarbital. A la edad de 11 cruzó el país solo para reunirse con su familia en Kentucky. El libro entonces tiene algunos componentes biográficos. El nombre de The Queen's Gambit o Gambito de Dama viene de una apertura de ajedrez. Te invito entonces a ser parte de la comunidad Curiosamente, dejando tu comentario, tus inquietudes y hasta temas que te gustaría que analizáramos o hiciéramos algún resumen. Hasta aquí ha llegado nuestro video. Cuéntame en la caja de comentarios qué ideas te ha generado este video. Te espero entonces en el próximo contenido que estaré lanzando. Chao, que estés bien.